Hola a todos, soy Ismael García Villarejo y estos son los hechos relevantes de Finanzas.com al cierre del 3 de mayo. Hey inversores, muy bienvenidos. Gonzalo y yo os estábamos esperando. Gonzalo, ¿cómo estás? Bienvenido al Centro de Noticias de Finanzas.com una tarde más. Muchas gracias. Gonzalo Rengifo es director general de Pictet en España y Portugal. No sé si vosotros también os apuntáis a la denominación Iberia. Bueno, es Iberia y Latinoamérica, ¿no? Claro. Pero yo creo que lo de Iberia cada vez se va a utilizar más, ¿no? Yo siempre entiendo, no sé si es por deformación profesional, porque sabes que cubrí durante muchos años la aviación, pero cada vez que habláis de Iberia me viene a la aerolínea los aviones. Me vienen a la mente los aviones. Gonzalo, mientras hacemos podcasting, están reunidos en la FED decidiendo, supongo, que lo que está escrito de subir 25 puntos básicos los tipos de interés. Mañana tenemos al BCE. Nunca, en estas situaciones en las que mientras hablamos van pasando cosas, nunca sé muy bien, te admito, perdonad por este arrebato de sinceridad, qué preguntaros, porque soy consciente de que lo que digáis puede dejaros retratados en 30 segundos automáticamente, ¿no? Pero Gonzalo, ¿con qué sentimiento llegáis vosotros a esta semana clave en cuestión de bancos centrales? Pues mira, llegamos con un sentimiento más constructivo. Uh-huh. ¿Por qué más constructivo? Porque tienes razón que la hoja de ruta de los bancos centrales o los bancos centrales en sí mismos han estado marcando el sentimiento del mercado desde hace ya 8 meses, desde que empezaron a subir tipos. Pero estamos claramente en la recta final. Estamos viendo ya, como se dice, ya ves la luz al final del túnel. Claramente todo el mercado, y nosotros estamos en línea con el consenso, la FED subirá 25 puntos básicos. Es verdad que la FED está preocupada y todos sabemos y somos conscientes que ahora mismo la situación macroeconómica de los americanos pues no es tan, boyante como hace unos meses. Y la crisis bancaria es un claro reflejo que esta subida de tipos, bueno, pues al final trae volatilidad y trae daños colaterales. Yeah. Entonces, por eso digo que no tengo ningún problema en contestar que seguramente entre el 5,25 y el 5,5 es donde está el techo de los tipos de Estados Unidos, y la FED lo que va a hacer es mirar muy de cerca todas las que son variables macroeconómicas para ver cómo afecta el empleo. Parece que los datos de vacantes de esta mañana o de ayer en Estados Unidos parece que se ha reducido mucho. Es una buena noticia porque Uh-huh. parece que empieza el mercado laboral estadounidense a tener menos rigidez, y por tanto ya sabemos que es uno de los datos que monitoriza mucho la FED. Pero creemos que la FED, bueno, sí, tenemos 5,5 aproximadamente ahí. En Europa, que no hemos hablado, pues Europa viene mañana, pero Europa pues subirán, tenemos unos máximos de 3,5, a lo mejor te vas al 3,75 dependiendo de los datos, pero lo comentábamos un poco antes de empezar, ¿no? Es decir, al final también, ahora mismo hay dos datos que todo el mundo está siguiendo y que no están ayudando mucho, y uno es el tema de la inflación, y estamos viendo que la inflación, si quitamos energía y quitamos alimentos, sigue subiendo. Es una inflación de servicios y por tanto muy ligada al tema de salarios. Escuchábamos la semana pasada todas las negociaciones que están llevando, por ejemplo, en Alemania, en donde se está hablando de negociaciones de casi subidas entre el 10 y el 15% para los próximos 3 años. Esa inflación de salarios, bueno, pues al final se traslada a los precios. Y luego, por otro lado, lo que hemos visto es que ahora mismo no solamente los costes financieros, sino los costes de lo que es la cesta de compra básica. Estamos hablando que las inflaciones que nos anuncian y que nos informan de punto de vista oficial no tiene nada que ver con la cesta básica. Es decir, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo siempre, una vez cada 2 semanas, me suelo tomar un café, que no me da tiempo a mucho más, con algún colega de la industria para comentar temas, y lo que nos costaba 5 nos cuesta 6. Y eso ha sido un cambio de los últimos 3 meses. Sí, sí. Y mi punto, por terminar, es que nunca volveremos a tomar el café o los 2 cafés con un bollo a 5 euros. Bueno, para eso tendríamos que ver deflación y no parece que esté Exactamente. Parece que esté, ¿no? En la hoja de ruta de nadie. Exactamente. Gonzalo, hay quien decía que los bancos centrales continuarán subiendo tipos hasta que haya un accidente. No sé si ese accidente lo hemos tenido ya. Por ejemplo, en Estados Unidos han quebrado ya 3 bancos. Lo último es JP quedándose, ¿no?, con el First Republic. ¿Ese es el accidente que necesitaba la FED ya para dejar de ahogar tanto, o estamos esperando uno más gordo? Bueno, todo el mundo sabe que la subida de tipos de interés tiene un efecto en el tiempo que tarda, ¿no? Tiene un cierto, vamos a decir, decalaje en lo que son los efectos en la economía real. Uh-huh.
pero hemos visto que el tema de la crisis bancaria ha venido antes de lo que la gente esperaba. Pero es verdad que vamos a tener efectos no solamente en el sector bancario, sino vamos a tener efectos en la economía real. Cuesta más financiarse, cuestan más las hipotecas, va a haber menos consumo. Entonces, yo creo que tenemos que prepararnos psicológicamente, no para una recesión, que no lo vemos recesión como tal, a lo mejor una recesión técnica, pero sí una desaceleración muy pronunciada de lo que son el crecimiento económico en países desarrollados. Entonces, que va a haber un accidente, es que tiene que ser así. Es decir, cuando tú eres una empresa, una familia y pagas de hipoteca 500 euros y te sube a 800, o eres una empresa y pagas 10 de intereses y te van a 15, pues entonces clarísimamente tienes menos margen, tienes menos para invertir, tienes menos beneficios y por tanto, las cosas cambian. Entonces yo creo que ha cambiado. Lo que pasa es que el efecto de la economía real todavía no lo estamos viendo, porque si miramos el tema de consumo, quizá lo que más sorprende a todo el mundo que estamos en mercado es la resiliencia del consumo, del consumidor final. Es decir, sigue habiendo viajes. ¿Y esto os preocupa? Pues nos preocupa porque yo creo que entonces la caída va a ser mucho más fuerte. Es decir, yo creo que el consumo se va a frenar de forma mucho más brusca de lo que la gente está esperando. Yo leía también este fin de semana artículos diciendo que la ocupación para el verano es máxima. Entonces parece que hay una especie como de consumo de revancha, ¿no? En el sentido de decir, oye, yo voy a consumir porque a ver si me vuelven a encerrar sí, por el COVID, ¿no? Pero claramente yo creo que el consumo se va a desacelerar, la economía se va a moderar en crecimiento y vamos a entrar en un ciclo que yo denominaría mucho más un ciclo de moderación en todos los sentidos, en donde poco a poco se irán encajando las piezas. De todas maneras, eso parece que también es un poco irregular, te cuento, Gonzalo. El viernes vimos con datos de PIB en España que el consumo en España sí está desacelerando, cayó trimestre sobre trimestre un 1,3%, no sé si es suficiente o no, simplemente intento ser factual con esto, y que el PIB crecía debido a las exportaciones, porque sí es verdad que en la zona del euro va mucho mejor de lo que nos esperábamos y por tanto al final eso tira de nuestras exportaciones. ¿Hasta qué punto puede ser peligroso desde una óptica de mercados que el consumo, pues no tenga un comportamiento unitario y vayamos viendo estas fricciones, ¿no? A la hora de caer o no caer y que no caiga todo a la vez, pero tampoco se sostenga todo a la vez? Bueno, yo creo que lo que tiene que ver el inversor es lo siguiente. Hasta ahora, todo el sentimiento del mercado lo ha marcado, todo el mundo miraba inflación y bancos centrales. Yo creo que a partir de verano, antes de llegar a verano, a partir de junio, julio, el mercado se va a fijar mucho más en crecimiento. La inflación, los tipos, ya está. Es decir, ya sabemos dónde estamos, ya sabemos lo que tenemos y la inflación irá bajando paulatinamente, mucho menos de lo que la gente esperaba, pero irá bajando. Con lo cual eso es un tema que no digo que sea pasar página, pero ya es algo más con certidumbre. En cambio, lo que vamos a ver es en la segunda parte del año en donde todo el mundo va a mirar más a crecimiento, pero crecimiento en todos los sentidos. No es crecimiento PIB, que se puede disfrazar de muchas formas, claro, porque es un tema estadístico, sino es todo lo que sea crecimiento de consumo o de crecimiento, todo lo que sea desarrollo económico o no desarrollo económico, todo el tema de posibles quiebras de empresas, resultados de empresas, todo va a ir a menos. Es decir, que este año va a ser un poco de más a menos. Y en el menos es donde vamos a tener que estar muy atentos. Yo creo que ese periodo de moderación de poco crecimiento, el crecimiento va a ser exiguo en Estados Unidos y en Europa. Estamos hablando de crecimientos del 1, 1,5 en el mejor de los casos. Que no tiene nada que ver con las otras partes del mundo, como pues lo que está pasando en Asia, en China, en donde los crecimientos van a ir a niveles del 5%. Entonces tenemos aquí dos mundos, para que lo sepa el inversor, dos mundos. En la parte de mercados desarrollados, en Europa en particular, vamos a tener poco crecimiento, quizá pocos sustos, pero poco crecimiento, todo va a estar un poco, vamos a decir, anodino, de punto de vista de mercados, en donde clarísimamente hay que fijarse en compañías de alta calidad, compañías con balances sólidos, compañías que no tengan problemas de refinanciación si es de cara a invertir en bolsa. Pero luego también hay que contar que hay una noticia muy positiva, o dos noticias muy positivas para el inversor de cara a este ciclo de moderación. La primera es que la correlación entre bonos y acciones ha vuelto, y ha vuelto para quedarse. Segundo, que los inversores tienen un nuevo jugador encima de la mesa, que es la renta fija. Que estamos hablando de rentas fijas, letras del Tesoro al 3, bonos del gobierno al 3,5, en el caso italiano al 5%, es decir, estamos hablando de entre el 3 y el 5% que te den ya bonos de gobierno, que todos sabemos, los que llevamos muchos años, yo tengo muchas canas que no del mercado, que es el tipo de activo sin riesgo que hemos tenido toda la vida invertido, que llevamos más de 10 años sin ellos. Más de 10 años sin ellos. Entonces, por eso digo que no es mal entorno de inversión, pero habrá que ser muy selectivo. Hoy, mientras tanto, el IBEX se daba de bruces contra los 900. Ahí sigue con estos días tontos, antes del puente y después del puente.
Después del puente parece que les vuelve a preocupar lo que hablábamos antes de nuevo rescate en Estados Unidos. Ya es el tercer banco que rescatamos en 3 meses. Pero, Gonzalo, ¿nos tiene que preocupar tanto esta perspectiva de que Estados Unidos esté purgando su sistema financiero desde Europa, donde el BCE nos insiste, y de hecho lo estamos viendo, que el sistema financiero está saneado? Aquí en España estamos viendo unos resultados correctos a pesar de los impuestazos dentro de la banca. Estamos viendo unos niveles de solvencia muy aceptables, unos niveles de morosidad también muy atados en corto. No sé a qué atribuyes este nerviosismo hoy en día en la bolsa española. Bueno, a ver, la bolsa ahora mismo está sujeta a unos días de volatilidad bastante importantes y está, de alguna forma, mirando muy en el corto plazo y no en el medio plazo, para empezar. Segundo, nosotros creemos que la situación del sistema financiero, tanto en Europa, en Europa en particular, es muchísimo más sólida que lo que hay en Estados Unidos. La regulación es mucho más rígida, 3D Test, el Banco Central Europeo, es decir, no creemos que no haya nada en Europa donde nos pueda dar un susto. Pero es verdad que en el mercado americano, a nivel de regulación te vas a los extremos. Es decir, después de post-Lehman tenemos una regulación brutal, igual de exigente que en Europa para los grandes, lo que llamaban los jugadores o las entidades financieras sistémicas, las grandes. Y así como en Europa no nos hemos olvidado de las medianas, en Estados Unidos las medianas tenían otro tipo de regulación, que lo hemos visto. Sí, entonces, lo que pasa es que yo creo que lo que tiene que saber el inversor es que la crisis bancaria no es un tema estructural de solvencia. Lo que pasa es que en Estados Unidos hay una guerra de depósitos muy importante que voy a explicarla de forma muy sencilla. Yo soy un empresario americano o soy un ahorrador americano y el depósito me lo pagan al 1 y los fondos monetarios me los pagan, o las letras, al 5. Te vas a letras, claro. Te vas a letras o a fondos, ¿no? Hemos visto que los últimos datos de Estados Unidos han sido 400.000 millones a fondos monetarios de depósitos. Entonces, solo en el trimestre pasado la cifra era de 60.000 millones. Sí. Una barbaridad. Entonces, y luego también hay que tener en cuenta que es que ningún banco, da igual que sea europeo, americano, asiático, aguanta una salida de depósitos, de depósitos por la liquidez que tienen. Es decir, acuérdate de un dato que la gente se ha olvidado, pero había un ratio que mirábamos mucho en el año 2006-2007 para llamar un poco la atención diciendo que estamos preocupados con el sistema financiero, está muy apalancado, tiene poca solvencia, y era el ratio de préstamos a depósitos. Sí. Y el préstamos a depósitos... Estaban todos por encima de 100, claro. Estaban en casi el 160, 170%. Es decir, estaba mucho más de lo que debían. Ahora estás en 0,5, 0,6, con lo cual estamos en una situación mucho más... Yo pediría mucha tranquilidad, porque es verdad que en Estados Unidos habrá más limpieza de algunas entidades que están un poco más débiles, pero no creemos que sea un tema sistémico. Fíjate, cuando era Pipiolo me fijaba también en esta ratio, finales de los 2000, y todo lo que tenía en 112, 115 ya me ponía nervioso. Claro. No sé qué decir. Sí. Y era el becario de la cosa, no te creas tú que... Pero bueno, en fin. En cualquier caso, el escenario sí que es totalmente distinto en Europa. Ya estamos viendo unos apalancamientos muy controlados. Es muy distinto, y luego piensa que en Europa es mucho más mercado retail que empresarial. Es decir, en Estados Unidos se financia mucho más vía bancos, y aquí te financias mucho más vía bonos, emisiones. Entonces es un mundo muy diferente. Es muy diferente. Gonzalo, la última vez que hablamos te pregunté por una cosa exótica que tenéis. Déjame que vuelva a hurgar ahí a ver cómo lo lleváis, que tenéis, creo que desde el año 2000, corrígeme, un fondo especializado en la industria del agua, que he visto la temporada que estamos llevando. Creo que hablamos la última vez el año pasado, me parece, Gonzalo, y para esto sabes que soy muy malo. Pero bueno, vista la temporada de lluvia que llevamos, debería estar, pero vamos, tensionado a tope, quiero decir, y subiendo lo que no está escrito. Pero sí, alguna estadística que hemos mirado nos está diciendo que lleváis unas anualidades del 8%, es decir, a priori, desde hace 20 años esa industria está creciendo un 8% año sobre año. Pero cuéntanos un poquito cómo va este fondo, porque yo no sé si podemos hacer así un titular a lo brusco, pero, y perdón, pero se puede ganar dinero con la sequía o con el escenario al que nos estamos abocando, que nos estamos metiendo de extrema, tensión hídrica. Bueno, a ver, el tema hídrico, el tema del agua, nosotros siempre nos ha gustado llamarlo el oro azul. El oro azul, que es un término muy atractivo por las, vamos a decir,
las características que tiene esta industria. Primero, es una industria, no es el agua en sí misma. Claro. Que quizá aquí en España eso no lo acabamos de ver. No acabamos de verlo. Porque efectivamente está todo como muy en la pata de las administraciones, pero luego también hay una industria por debajo, pues desde los filtros hasta cualquier otro componente. Bueno, hay datos curiosos. A nivel de concesiones de agua, ahora mismo vamos a decir, las colaboraciones público-privadas, que son agua en municipios que los gestionan empresas privadas, está llegando a nivel global casi a un 22%. Es decir, un 80% es público y se sigue manejando y gestionando públicamente, y un 20% esto es por empresas privadas que tienen una concesión, cobran Pero claro, la industria lo que te permite es tener agua en el momento oportuno, en el sitio oportuno y con la calidad necesaria. Y eso tiene muchas connotaciones porque tienes tres grandes, vamos a decir, clientes del agua. La industria, la agricultura y las personas. Y el particular. El particular es un 15%. Las industrias es aproximadamente como un 30%, y luego tienes la agricultura, que es la gran consumidora. En todo este mundo, todo el tema de infraestructuras, todo el tema de concesiones, todo el tema de tecnología ha evolucionado una barbaridad. Para que tengamos una idea, nosotros es un fondo global que nació en el año 2000, como bien dices, un fondo que tiene aproximadamente como 10.000 millones de dólares de tamaño, es enorme, con una gran rentabilidad, pero es un fondo que solo invierte en empresas que cotizan. Bueno, para darnos una idea, el 85% de las empresas dedicadas al agua o a la industria del agua no cotizan. Y cada vez la parte cotizada se va ampliando, con lo cual es un universo en plena evolución. No pensemos que es un universo muy estanco, sino que en plena evolución, con crecimientos, como bien comentabas, de 6 al 8%. ¿Qué es lo que pasa? Que con una estrategia de inversión de industria del agua que lleva desde el año 2000, ya llevamos 23 años, todo el mundo que invierte en el largo plazo, al final acaba reflejando en las cotizaciones, en los precios, en la rentabilidad, lo que es el crecimiento de la industria. La industria crece entre el 6 y el 8% de forma muy recurrente, de forma muy sólida, y eso acaba reflejándose. Por eso la rentabilidad de esta estrategia de inversión es exactamente esa, entre aproximadamente un 8% neto para el inversor, que refleja lo que es la industria subyacente. Pero lo que tenemos que decir también es que hay una serie de dinámicas ahora mismo muy interesantes, sobre todo a nivel de tecnología. Es decir, hay un tema que la huella de agua se está empezando a calcular, tanto a nivel de compañías, con todo el tema de ESG, el tema de inversión responsable, y le cayó la huella hídrica de empresas y de actores en el mercado va a ser uno de los temas importantes, incluso en el tema de alimentos, en los etiquetados. Es decir, que es una industria muy interesante, muy dinámica, y que yo animaría a la gente a mirarla, porque es verdad que esto de invertir en oro azul es un tema, como muy decías tú, exótico al principio, pero después de 23 años deja de ser más exótico, es una realidad, ¿no? Hablas del oro azul, pero es verdad que ese oro azul parece que cada vez es más escaso. Totalmente. Entonces, y otro dato sobre el que informábamos el otro día es desde Social Investor, que como sabes es nuestro vertical para ESG. El 74% de las cotizadas está expuesta al riesgo hídrico. Con este dato y evidentemente hablo en términos globales, con este dato de riesgo hídrico y con la escasez de lluvias que estamos teniendo en el hemisferio norte, ¿tenéis proyecciones para este fondo? Bueno, a ver, nosotros creemos que esta es una industria, como decía anteriormente, muy sólida y podemos calificar incluso de aburrida. Ya. Es decir, tienes una parte de tecnología que es aproximadamente un 50% de exposición del fondo, en donde hay muchas cosas que ocurren, muchas más cosas. Por ejemplo, empresa canadiense que invierta, que tiene unos polvos que hinchas en los pantanos y reduce el 90% de la evaporación del agua. Por ejemplo. Por tanto, se conserva más. Se conserva más y tienes más. Entonces, tienes en tecnología, tienes temas de medidores, temas de calidad del agua, temas de irrigación. Hay muchísima evolución allí. Pero es verdad que ahora mismo tenemos un problema hídrico global, y donde en particular en España el tema de la sequía que estamos sufriendo es brutal. Si vamos hacia el sur, la gente no tiene agua para animales. De momento para la población de humanos no hay ningún problema, pero es decir, y ya no te digo las cosechas, han perdido un montón de cosechas ya hoy en día. Entonces, clarísimamente yo creo que el tema del agua es un tema en donde primero la colaboración público-privada va a ser cada vez más importante, en donde los gobiernos, municipios van a pedir a las empresas privadas que inviertan y ayuden, pues temas de trasvases, temas de... entonces, todo esto va a llevar una dinámica, como decía anteriormente, muy sólida de crecimiento que va a más. Y luego hay un dato que no sé si lo tenías, pero le dices estrés hídrico de las empresas. No, el estrés hídrico de los países, existe un elemento de punto de vista de seguridad geoestratégica, geopolítica, en donde el agua es el elemento
básico para cualquier cosa de cualquier economía, no solamente desde el punto de vista de sanidad, no solamente desde el punto de vista de producción. Es decir, por ejemplo, darte un dato, cualquier empresa de microchips, y ahora estamos con los semiconductores de moda, los semiconductores sirven para todo. Necesitas 400.000 litros de agua destilada hora en cualquier fábrica de microchips. Sin agua no hay microchips, por dar un mensaje muy claro. Muy claro. Entonces, Sí. el agua es una parte fundamental en cualquier economía de desarrollo, con lo cual, y hay estrés hídrico en muchísimas regiones del mundo. En Asia, en ciertas partes bueno, en África, por supuesto, en ciertas partes, como estamos viendo en Europa, y por tanto, yo creo que el agua va a ser uno de los elementos clave desde el punto de vista de inversión, y dentro del plan de The Next Generation y de resiliencia europeo y tanto americano, hay mucho dinero dedicado al tema hídrico. Gonzalo, gracias como siempre por hacer podcasting con nosotros. Nada, encantado y hasta la próxima. Gonzalo Rengifo es director general de Pictet AM para España, Portugal y LATAM. Lo he dicho bien ahora. Perfecto. No me dejaba nadie, ¿no? Gracias, Gonzalo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Amigos inversores, este ha sido un podcast de finanzas.com realizado por Covadonga La Cruz Camblor, a quien felicitamos hoy, y producido por José Jiménez. Nosotros nos reencontramos mañana al cierre de los mercados, pero sabéis que a las 7 de la mañana está Alejandro Ramírez puntual para daros las claves en la apertura, así que no os lo perdáis. Gracias, como siempre, por el privilegio de vuestro tiempo y hasta la próxima.